Crecí en una familia cristiana que decía vivir la fe. Pero cuando la traición vino desde adentro, todo en lo que creía se quebró. Se rompieron mis lazos familiares, se desvaneció la admiración por mi único hermano, y mi fe empezó a tambalear. Nunca imaginé que la herida más profunda vendría de quienes más amaba. Me llamo Lucas, y esta es mi historia. Mi familia siempre dijo ser cristiana. No lo digo con ironía, lo digo porque era verdad, al menos en apariencia. Íbamos a la iglesia cada semana. Mis padres servían en algunos ministerios. Mi hermano y yo apoyábamos en el grupo de jóvenes. Orábamos antes de comer. Escuchábamos sermones sobre el amor, el perdón y la unidad familiar. Desde afuera, cualquiera habría pensado que éramos una familia ejemplar. Y durante mucho tiempo, yo también lo creí. Solo somos 2 hermanos y yo soy el menor. Mi hermano mayor, Alberto, siempre fue distinto a mí. Él era seguro, carismático, sociable, de esos que entran a un lugar y todos los notan. Yo, en cambio, siempre fui más callado, más reservado, más cómodo en el silencio que en el centro de atención. Nunca sentí que mis padres nos compararan abiertamente, pero con el tiempo aprendí que no hacen falta palabras para que uno empiece a cuestionarse a sí mismo. Aún así, nunca odié a mi hermano. Al contrario, durante muchos años lo admiré. Me decía a mí mismo que así era como Dios nos había hecho, a él para liderar, a mí para observar. Y estaba en paz con eso. Ambos crecimos escuchando que la familia era un regalo de Dios, que los hermanos debían cuidarse, que el amor verdadero empezaba en casa. Por eso, jamás imaginé que el mayor dolor de mi vida no vendría de afuera, sino desde adentro, desde la misma familia que decía creer en las mismas verdades que yo. Esta no es una historia para acusar, tampoco para limpiar mi imagen. Es una historia para contar lo que pasa, cuando el orgullo se esconde detrás de una fachada correcta, y cuando solo se puede sanar si realmente hay un cambio de rumbo. Y esta es mi historia. Una historia donde me sentí traicionado por aquellos que decían amarme, y cómo ese golpe tan profundo me enseñó el verdadero significado del arrepentimiento y del perdón. Crecer en la misma casa no significa crecer de la misma manera. Mi hermano y yo compartimos padres, compartimos mesa, compartimos iglesia, pero no compartimos el mismo mundo interior. Desde muy joven, mi hermano Alberto supo moverse entre la gente. Tenía facilidad para hablar, para hacerse notar, para liderar sin esfuerzo. Todo parecía abrirse a su paso. Consiguió un buen trabajo. Llegó a ocupar un cargo importante en una gran empresa. Era respetado, admirado, y siendo honesto, él era muy consciente de ello. Yo tomé otro camino. Siempre me sentí más cómodo trabajando solo. El ruido me agotaba. Las multitudes me intimidaban. Elegí una profesión donde el orden, los números y el silencio tenían sentido para mí. Me hice contador. Nunca sentí que fuera menos capaz que mi hermano, porque entendí temprano que no todos estamos llamados a brillar del mismo modo. En casa, mis padres se sentían orgullosos de nosotros. Nunca escuché quejas abiertas ni comparaciones explícitas. Ellos creían de verdad que todo estaba bien entre nosotros. Y durante mucho tiempo lo estuvo. Íbamos juntos a la iglesia desde niños. Escuchábamos los mismos mensajes, cantábamos las mismas canciones, aprendimos las mismas historias bíblicas sobre humildad, amor al prójimo y cuidado entre hermanos. Pero con los años, empecé a notar algo, que en ese momento no supe nombrar. Mi hermano no era malo, no era cruel, pero había en él una seguridad que poco a poco se fue mezclando con orgullo. Un orgullo silencioso.
de esos que no se notan en público, pero que se sienten en los gestos, en las miradas, en la forma de creer que nada malo puede pasar porque todo siempre le ha salido bien. Yo, en cambio, aprendí a vivir con cautela, a dudar de mí mismo, a pensar más de una vez antes de dar un paso. Nunca imaginé que esa diferencia que parecía tan inofensiva se convertiría en una grieta profunda. Porque cuando el orgullo no se confronta y la admiración se vuelve confianza ciega, el daño que viene después no avisa. Y yo confiaba plenamente en mi hermano. Jamás pensé que alguien que había crecido conmigo, que había orado a mi lado y que conocía mi corazón, podría ser quien más lo quebrara. Estaba equivocado. Durante mucho tiempo pensé que el amor de pareja no era algo que me fuera a pasar fácilmente. No porque no lo deseara, sino porque siempre me sentía fuera de lugar cuando se trataba de relaciones. Soy tímido, reservado y, siendo honesto, también inseguro. Por ello, contar mi historia es muy difícil para mí, pero creo que es necesaria. No me veía como alguien que pudiera despertar un interés real en una mujer que eligiera quedarse. Por eso, cuando conocí a Karina, lo primero que sentí no fue emoción, sino incredulidad. Era una chica dulce, inteligente y muy hermosa, no solo por su aspecto, sino por su forma de mirar, de escuchar, de estar presente. Coincidimos primero como amigos, conversaciones sencillas, nada forzado, nada apresurado. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que me sentía tranquilo a su lado. Y para alguien como yo, eso lo significaba todo. Cuando nuestra relación comenzó, me sorprendí a mí mismo bajando defensas que llevaba años sosteniendo. Por primera vez, no sentía que tenía que demostrar nada. Pasó casi un año de aprender a confiar, de compartir hasta mis planes más pequeños y de imaginar, en silencio, un futuro posible. Empecé a pensar en el matrimonio, no como una idea romántica impulsiva, sino como una decisión pensada, orada, madurada con cuidado. Planeaba pedirle que se casara conmigo cuando cumplamos 3 años de relación. Faltaban algunos meses todavía, y no tenía grandes discursos preparados. Solo la certeza de que quería caminar con ella el resto de mi vida. Durante ese tiempo mi familia seguía siendo parte activa de nuestras vidas. Compartíamos encuentros, cenas de domingo, celebraciones, momentos normales. Mi hermano estaba allí, siempre cerca, siempre amable, siempre presente. Jamás sentí celos. Jamás sospeché nada extraño. ¿Por qué habría de hacerlo? Confiaba en él. Confiaba en ella. Confiaba en que Dios aprobaba nuestra felicidad y la historia que estábamos construyendo. Nunca pensé que ese mismo amor que empezaba a fortalecerse, que me había dado tanta paz, sería el escenario del dolor más grande que viviría después. Porque a veces, cuando más seguros nos sentimos, es cuando menos preparados estamos para la caída. Hay momentos en la vida que dividen todo en un antes y un después. Uno no siempre se da cuenta de inmediato. A veces, la ruptura empieza en silencio. Recuerdo que, durante un tiempo, sentí que algo estaba fuera de lugar. No era una señal clara, solo una incomodidad difícil de explicar. Ella estaba más distante, más callada. Yo lo atribuía al cansancio, a las preocupaciones normales de la vida. Nunca pensé en otra cosa. Una tarde me pidió que habláramos. Su voz temblaba, sus manos también. Antes de que dijera una sola palabra, supe que algo se había roto. Me habló entre lágrimas. No buscó justificarse. No intentó minimizar lo ocurrido. Solo me dijo la verdad. Mi hermano había estado coqueteando con ella. No fue algo inmediato.
Fue insistente, constante, inapropiado. Ella resistió durante un tiempo, pero un día, en medio de una conversación que nunca debió ocurrir, y se besaron. No tuvieron una relación a escondidas, pero para mí fue suficiente. Suficiente para destruir todo lo que yo había construido en mi corazón. Recuerdo el silencio después de su confesión. No grité, no reaccioné con ira, simplemente me quedé vacío. Lo que más dolía no era solo el beso, era la insistencia hasta llegar a la traición, que las personas que más amaba, las personas en quien más confiaba hubieran cruzado una línea que jamás debieron cruzar. Sentí vergüenza, no por lo que había hecho yo, sino por lo que había creído de ellos. Sentía que se habían burlado de mí. Me pregunté una y otra vez qué había hecho mal, en qué había fallado, cómo no había visto nada. Mi relación con Karina terminó ese mismo día. No porque dejara de amarla, sino porque el dolor era demasiado profundo como para seguir adelante. Me alejé de ella y también de mi hermano. Cuando mis padres se enteraron, no supieron qué decir. Estaban rotos, confundidos, tratando de entender cómo algo así había ocurrido dentro de su propia familia. Intentaron hablar conmigo, pedir tiempo, buscar reconciliación. Pero yo no podía. No en ese momento. No con el corazón hecho pedazos. Sentía que mis padres no veían la gravedad del asunto. Sentía que una vez más querían pasar por alto las locuras de mi hermano, por encima de mi sufrimiento. Lo que había sido un hogar se convirtió en un lugar que ya no reconocía. Y lo que más me dolía no era solo haber sido traicionado, sino sentir que mi fe, la fe que había sostenido toda mi vida, también se estaba tambaleando. Porque cuando la herida viene de quienes comparten tus mismas creencias, el dolor no es solo emocional, es también espiritual. Después de la ruptura, no supe qué hacer con todo lo que sentía. No tenía palabras suficientes para explicar el dolor, y tampoco fuerzas para enfrentar preguntas. Así que hice lo único que en ese momento me pareció posible, me fui. Busqué trabajo en otra ciudad, uno que no estuviera cerca de recuerdos, ni de miradas incómodas, ni de conversaciones pendientes. Pensé que la distancia me ayudaría a sanar, que el tiempo por sí solo haría el resto. Al principio, funcionó, o eso creía. El silencio daba una falsa sensación de control. Nadie preguntaba, nadie insistía, nadie removía la herida. Corté comunicación con casi todos, incluso con mis padres. Ellos me llamaban, pero yo no contestaba. Me escribían, me pedían que volviéramos a hablar, que intentáramos arreglar las cosas, que no dejara que la familia se rompiera así. Yo no podía escuchar eso. No porque no los amara, sino porque cada intento de acercamiento me hacía sentir que minimizaban lo que había pasado. Poco a poco, el dolor empezó a transformarse en algo más oscuro. En resentimiento. Me repetía que tenía razones para sentirme así, que alejarme era una forma de protegerme, que no debía nada a nadie. Pero el resentimiento no protege. Te carcome por dentro y endurece tu corazón. Empecé a justificar mi distancia, a levantar muros que con el tiempo se hicieron muy grandes. Mi fe también se estaba apagando. No de golpe, sino lentamente. Dejé de orar, de leer la Biblia, de congregarme. No porque dejara de creer en Dios, sino porque no sabía cómo creer, cuando quienes decían compartir esa fe me habían herido tan profundamente. Me convencí de que podía seguir adelante solo, que no necesitaba enfrentar el pasado para construir algo nuevo. Pero el dolor no resuelto no desaparece. Se esconde, se acumula, y tarde o temprano empieza a pasar factura.
Yo había huido para no morir por dentro, pero sin darme cuenta que en esa huida estaba dejando de vivir. Durante mucho tiempo pensé que mi hermano había seguido adelante sin mirar atrás, que lo ocurrido había sido solo un error incómodo para él, algo que el tiempo terminaría borrando. Yo estaba equivocado. Lo supe mucho después cuando algunas piezas comenzaron a encajar y entendí que el dolor no había sido solo mío. Un día, después de unos 6 meses, y cansado de la insistencia, contesté el teléfono. Era mi madre, que sin dilatar tiempo me contó algo, que hasta entonces había guardado. No para protegerlo a Alberto, sino porque no sabía cómo decirlo sin volver a herirme. Me dijo que mi hermano había cambiado, que ya no era el mismo. Empezó a aislarse, a evitar reuniones, a cargar con una tristeza que nadie podía explicar. Pero el momento que marcó un quiebre ocurrió en un lugar que ambos conocíamos bien, la iglesia. Una mañana durante el servicio vio a Karina llorando desconsoladamente. No era un llanto discreto, era un llanto profundo, de esos que no se pueden fingir, y ya habían pasado meses. Esta escena hizo que algo se quebrara en él. Por primera vez, dejó de verse a sí mismo como alguien que solo había cometido un error, y empezó a verse como alguien que había causado un daño real, enorme, no solo a mí, sino a ella, a nuestros padres, a nuestra familia entera, pero también a sí mismo. Buscó a un consejero, alguien maduro, que no lo excusara ni lo condenara, alguien que le hablara con la verdad. En esa conversación escuchó algo que, según me dijeron después, no pudo olvidar. Que la culpa por sí sola no redime a nadie. Que el remordimiento puede hacernos llorar, hacernos sentir vergüenza y aún así seguir exactamente en el mismo lugar. Pero que cuando la culpa por nuestras faltas nos confronta con la palabra de Dios y nos lleva al arrepentimiento, entonces volvemos al camino adecuado. Iniciamos el cambio de rumbo con la ayuda del Espíritu Santo y en lugar de ver destrucción, empezamos a ser restaurados. Mi hermano entendió que no bastaba con sentirse mal, que no bastaba con cargar vergüenza en silencio. Si quería liberarse de esa culpa, tenía que asumir responsabilidad y enfrentar las consecuencias. Tenía que pedir perdón, no de palabra, sino con acciones. Perdona a Dios por fallarle y por permitir que el orgullo tome el control de su vida. Perdona a nuestros padres, a Karina, y, si era posible, principalmente a mí. Escuchando esto me di cuenta que mi hermano por primera vez no buscó justificarse. No habló de debilidad. No habló de tentación. Reconoció su orgullo y su vanidad. Habló de haber cruzado un límite solo por sentirse superior, sin pensar en el daño que causaba. Y esa fue la diferencia. Porque cuando alguien deja de defenderse y empieza a decir la verdad, algo comienza a cambiar. Yo no lo sabía aún, pero allí mismo el camino hacia la restauración ya había comenzado. Habían pasado varios meses ya, desde que me fui, hasta el día en que volví a verlo. El tiempo, cuando se vive con el corazón cerrado, no se mide en meses ni en años. Se mide en silencios. Una tarde recibí un mensaje. Era de mi hermano. No decía mucho, solo pedía verme, sin reproches, sin explicaciones previas, sin exigencias. Mi primera reacción fue decir que no. Había intentado protegerme a mí mismo, negando cualquier acercamiento. Pero algo dentro de mí, no sé si fue cansancio o claridad, me llevó a aceptar. Viajó hasta donde yo estaba, y cuando lo vi, me costó reconocerlo. No era el joven seguro y altivo de ojos. No estaba erguido. No tenía respuestas listas. Apenas me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. No intentó explicarse de inmediato.
No habló de circunstancias, no buscó excusas. Lo primero que dijo fue, «Perdóname», y luego guardó silencio. Poco a poco empezó a hablar de nuevo, y no lo hizo para defenderse. Lo hizo para decir la verdad. Me dijo que lo que había hecho no había sido por amor, ni por confusión de sentimientos. Había sido por vanidad, por sentirse superior, por no medir consecuencias, por creer que nada malo podía pasarle. Me dijo que había pedido perdón a Dios y a nuestros padres, que había pedido perdón a Karina, que había asumido su culpa sin esperar nada a cambio, y que, aún así, sabía que yo podía no perdonarlo nunca. No me pidió que olvidara. No me pidió que volviera a confiar de inmediato. Solo me dijo que necesitaba decirme la verdad mirándome a los ojos. Yo no sabía qué decir o qué sentir. Una parte de mí quería levantarse e irse. Otra parte quería gritar todo lo que había guardado durante meses. Pero al verlo así quebrado y sin máscaras, entendí algo que no había podido ver antes. Ese no era el hombre que me había traicionado. Era alguien que había sido confrontado y ya no podía seguir huyendo de lo que había hecho. Empecé a llorar. Lloré porque el dolor seguía allí, pero también porque por primera vez sentí que no estaba enfrentándolo solo. Nos abrazamos. No fue un abrazo cómodo, pero fue un abrazo necesario para romper barreras. De esos que no borran el pasado, pero abren una puerta para que el futuro sea distinto. El perdón no llegó como una emoción repentina, llegó como una decisión temblorosa. No porque todo estuviera resuelto, sino porque seguir cargando ese rencor ya me estaba consumiendo. Ese día no solo recuperé a mi hermano, recuperé también algo que había perdido en el camino la posibilidad de sanar. El perdón no cerró la herida de inmediato. Eso lo entendí muy pronto. Después de aquel encuentro, no volvimos a ser los mismos de antes. Y, curiosamente, eso fue lo más honesto que nos pudo pasar. La confianza no se reconstruye con palabras, sino con tiempo, con coherencia, con decisiones asertivas y acertadas. Mi hermano no intentó forzar una cercanía, no exigió nada, no reclamó un lugar que sabía que había perdido. Solo se mantuvo presente pero respetuoso, dispuesto a esperar lo que hiciera falta. Yo también tuve que enfrentarme a mis propios procesos. Perdonar no significó olvidar ni justificar lo ocurrido. Significó renunciar a vivir definido por la herida. Poco a poco, volvimos a compartir espacios. Conversaciones breves al principio, silencios menos incómodos, momentos donde el pasado no era el único tema. Nuestros padres, que habían sufrido en silencio y llorado durante meses, empezaron también a sanar. No porque todo se hubiera arreglado, sino porque ya no había mentiras ocultas bajo la mesa. Con el tiempo, supe que Karina seguía sola, que también había atravesado un proceso profundo de arrepentimiento. Al saber lo que había pasado con mi hermano, me contactó y hablamos. Hubo lágrimas. Hubo conversaciones difíciles. Hubo preguntas que no tenían respuestas fáciles. Pero también hubo algo nuevo, absoluta honestidad. Decidimos darnos una nueva oportunidad, no como novios, sino iniciando un nuevo proceso como amigos, empezar a comunicarnos y brindarnos una amistad sincera. No para retomar donde nos habíamos quedado, sino para comenzar desde un lugar distinto, más humilde, más consciente, más real. Nada fue inmediato, nada fue perfecto, pero fue lo mejor para ambos. Regresé a mi ciudad y alquilé un departamento pequeño allí.
Ya no vivía con mis padres, pero estaba cerca. Conseguí un trabajo en una buena firma. Y también decidí regresar a la iglesia. Debía dejar que Dios haga su parte en mí, en mi corazón, en mi vida. En los meses siguientes aprendimos todos juntos que cuando el arrepentimiento es verdadero, la restauración, aunque lenta, es posible. Yo no recuperé la vida que había perdido, pero Dios me ayudó a construir una nueva, con cicatrices visibles y con una fe más profunda, porque entendí que Dios no siempre restaura devolviendo lo que fue, sino redimiendo lo que quedó. Durante mucho tiempo pensé que el dolor más grande de esta historia había sido la traición. Hoy sé que no fue así. Lo más peligroso no fue el error. Fue lo que pudo haber venido después, si nadie hubiera cambiado de rumbo. Si ninguno hubiese estado dispuesto a dar el primer paso. Aprendí que la culpa puede llevarnos por dos caminos muy distintos. Hay una culpa que solo produce remordimiento, nos hace llorar, nos llena de vergüenza, pero no nos mueve del lugar. Esa culpa desgasta y termina destruyendo a quien la carga y, por supuesto, a quienes están alrededor. Pero hay otra culpa, una que no se conforma con el dolor, una que confronta, que obliga a mirar de frente el daño causado. Esa culpa no busca castigar, busca rescatar. No es cómoda, no es rápida, pero es honesta. El arrepentimiento verdadero no se mide por lágrimas, sino por decisiones, no por palabras, sino por acciones. Perdón no es decir lo siento y seguir igual. Perdón es asumir responsabilidad, aunque no haya garantías de ser perdonado. Y perdonar no es olvidar lo ocurrido, sino decidir que el pasado no tendrá la última palabra. Si estás escuchando esta historia desde mi posición, como quien fue traicionado, quiero decirte algo. Tu dolor es real, no tienes que negarlo, pero no dejes que se convierta en un lugar donde permanecer. Y si estás escuchando desde la posición del que falló, del que dañó, del que cruzó un límite prohibido, la culpa no se irá sola, ni con el tiempo, ni con el silencio. Solo se podrá restaurar tu vida cuando hay verdadero arrepentimiento y cambio de dirección. Esta no es una historia sobre una familia perfecta. Es una historia sobre personas rotas que eligieron ser restauradas. Esta es mi historia. Gracias por escucharme. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y comparte. Y así podremos traer más historias para tu edificación. Dios te bendiga.